Buenas tardes y bienvenidos. Es un placer para mí recibir a tanta gente, a tanto público esta tarde para hacer, digamos, los prolegómenos de la Semana de la Ciencia, un acercamiento que promovemos desde la universidad y nada mejor que hacerlo con quienes me acompañan aquí en esta mesa, el profesor Manuel Sáez Cano y nuestro invitado Javier López Albacete, que vuelve a su casa, y para escuchar unas primeras palabras de quién es Javier y por qué está aquí, pues vamos a darle la palabra al catedrático de Física Manuel Sáez. Muchas gracias por el ascenso. Déjame en la chuleta. Bueno, a Javier lo conocemos desde que llegó a nuestra universidad, allá por el año 98, 97, 6, 7, ¿no? Realmente es de la segunda promoción. Él podría haber sido de la primera, pero él empezó unos estudios de ingeniería que no le convencieron y se decidió por estudiar física, como muchos de los que aquí estáis. Entonces, para mí es un placer presentar a un buen alumno. Debe tener buen recuerdo de mí. Creo que le di matrícula al menos en la de segundo, que lo he comprobado esta mañana en los papeles, y alguna otra rasparía por ahí. Además, Javier demuestra que uno puede tener tiempo para todo, porque no solo venía a nuestras clases, sino que además jugaba en el Córdoba Club de Fútbol. ¿A que sí? Y además con gran éxito. Es decir, es un hombre que todo lo que hace, lo hace bien, con lo cual es un buen ejemplo para todos nosotros, para todos vosotros, los que estáis ahora empezando a estudiar, que todo se puede conseguir, y luego, saliendo de nuestras modestas aulas, pues se puede llegar al CERN, a Brookhaven, donde también has estado, es decir, a los mejores laboratorios de física de partículas del mundo, donde él trabaja como teórico. Si uno de los índices de calidad de un profesor es tener alumnos que llegan lejos, pues yo me apunto mi cuota. Es un hombre que llega lejos y que llegará con seguridad aún más. Él trabaja en física de partículas, desde el punto de vista de la teoría, trabaja en el scattering profundo, es decir, vamos a explicar llanamente. Para ver las partículas como son, recurrimos a unos procedimientos bastante expeditivos, que es tirarlas unas contra otras. Es como si yo quisiera averiguar de qué está hecho el reloj y lo único que se me ocurriera fuera machacarlo contra la mesa y ver cómo salen ruedecitas, una pila, etcétera. Ese es el método que usamos para, y no te creas que es el mismo que se usa para averiguar el ADN, que es partirlo. Con el tuyo no experimento. Bueno, lo que se usan en realidad son dos relojes uno contra otro. Se les acelera a gran velocidad y cuando las energías son muy altas se produce un choque entre los constituyentes que debe haber en el interior, que es lo que se llama un choque profundo, un scattering profundo, es donde él está trabajando. Otros aspectos de la teoría que toca, pues incluso tienen que ver con la cosmología, porque está tratando algunos modelos de universo que las teorías de cuerdas permiten abordar ahora mismo, de gravedad cuántica. La gravedad y la cuántica son como el agua y el aceite, inmiscibles, y se hacen verdaderos esfuerzos por poder unificar las dos. Entonces, en esta línea es donde él está trabajando y hoy especialmente nos va a contar su contribución dentro de este experimento llevado a cabo en el CERN y del que se ha dado un premio Nobel recientemente a dos de los teóricos, a Higgs en concreto, cuyo nombre aparece ahí acompañando al bosón, y nos va a explicar por qué el bosón de Higgs le concede a las partículas lo único que ahora en el modelo estándar se daba, lo único que quedaba como una propiedad ad hoc, que era la masa. A las partículas había que asignarles masa y el bosón de Higgs permite que esa asignación de masa no sea arbitraria, sino que siga una cierta ley, como él nos explicará ahora, de interacción con ese campo de Higgs. Y nada más, porque no han venido a escucharme a mí, sino a escuchar a Javier, que es el que le vamos a dar la palabra. Bueno, se la va a dar mi amigo. Justo. Pues muchas gracias, Manolo. Yo voy a ser breve. Esta conferencia está encuadrada dentro de un ciclo que organiza el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, el CEPAN.
El título de la conferencia es El bosón de Higgs, un descubrimiento con participación española activa. Y lo que pretende hoy la charla es acercarnos un poco al bosón, pero sobre todo a la importancia y a la trascendencia del hallazgo. Yo creo que todos hemos oído suficientemente en las noticias, y los que sois físicos o estáis en camino de serlo lo sabéis infinitamente mejor que el que os habla, que esto es un camino muy largo de casi o más de 50 años desde que se propuso, y es que los científicos somos súper testarudos y resistentes al desfallecimiento, y cuando nos proponemos algo al final lo seguimos intentando, hasta que lo conseguimos. Y es la demostración inequívoca de que efectivamente, cuando una idea es suficientemente buena, se debe de perseguir por todos los medios. Y precisamente el conferenciante de hoy, que nos va a acercar este descubrimiento, este camino al descubrimiento, pues ejemplifica esa perseverancia y esa capacidad de no desfallecer. Él hizo su licenciatura en física aquí en la Universidad de Córdoba, es de la primera promoción, como nos acaba de decir Manolo, y es doctor en física por la Universidad de Granada, pero mientras tanto él tuvo tiempo de hacer pues 2 estancias de movilidad con el CERN, que bueno, supongo que es un poco como ir al Olimpo, ¿no? Y encontrarte allí con todos aquellos que están proponiendo esas cosas que tú estudiabas en la carrera y que soñabas con descubrir. En Ginebra, en Suiza, también hizo una estancia postdoctoral en la Ohio State University, y también en el Institut de Physique Théorique de CEA-Saclay en Francia, en la Université de Paris-Sud, Institut de Physique Nucléaire de Francia, y creo que te faltan ya pocos centros, entonces me imagino, ¿no? Hay algunos. La cosa es que ahora tiene un puesto que se llama, para los más jóvenes que no lo sabéis, de investigador postdoctoral Ramón y Cajal. Es el puesto más prestigioso que hay, digamos, un puesto estable. Y yo, como tengo que hablar de mi libro, como decía el otro, lo que quiero es reivindicar que no dejemos en la cuneta a personas de la brillantez, del talento, de la capacidad de Javier, que han demostrado ser capaces de pasar por todos y cada uno de los filtros necesarios, tener éxito en cada uno de las... Ya sabemos quién es. Tener éxito en cada una de las etapas que ha ido pasando, y son estos los que nos tienen que llevar en volandas hacia el futuro, hacia el siguiente paso. Y por tanto, pues aprovecho para reivindicar la figura de los Ramones y Cajal, que deberían de ser una puerta de entrada, digamos, enorme para los investigadores en la universidad, y así debemos esforzarnos en que se consiga. Y también voy a aprovechar para utilizarte de ejemplo, tanto para lo del fútbol, que me ha gustado mucho y no lo sabía, como sobre todo para los que estáis estudiando, que no penséis que por mucho que nos pongamos de luto los investigadores y digamos que la cosa está muy mala, si de algo se pueden preciar los investigadores, como decía, de que no desfallecemos. Estamos acostumbrados a encontrarnos con problemas aparentemente irresolubles, en los que se tardan siglos incluso en encontrar una solución, y la crisis no va a hundir la investigación. La está dejando tocada, está dejando la situación muy complicada, pero estoy seguro de que vamos a poder salir adelante, porque los investigadores, los científicos, sabemos hacerlo y podemos hacerlo. Y como decía mi compañero de mesa, no hemos venido a escucharme a mí, sino a escuchar a Javier. Todos tenemos la ilusión de que él nos explique algo muy complejo. Yo siempre he querido pensar que la física de partículas, la que entra en el corazón de la materia, es una mezcla difícilmente resoluble entre ciencia, filosofía, religión, y como cada uno lo quiera ver. Y espero salir hoy de aquí sabiendo qué es el bosón de Higgs y por qué ha costado tanto descubrirlo. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, y tienes todo para ti. Bueno, sí, mejor me voy a incorporar. Bien.
¿Se me oye? ¿Sí? Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra cariñosa y un tanto exagerada presentación, cualquiera que os oyera, en fin. En segundo lugar, he de decir que estoy efectivamente muy contento de volver aquí a Córdoba, a la universidad, donde hice la carrera y hacía algún tiempo que no venía. Y, por supuesto, querría agradecer la cooperación de la universidad para organizar este ciclo de conferencias que, como ya ha dicho Manolo, se organizan conjuntamente con el Centro Nacional de Física de Partículas, que es una entidad a nivel ministerial que gestiona la física de partículas en España. Bien, el objetivo de estas charlas se han hecho coincidir en el tiempo con la entrega del Premio Príncipe de Asturias, que fueron el viernes pasado, y para hacerla coincidir, pues eso, con la atención mediática que está recibiendo este asunto recientemente y, al menos en mi opinión, de manera merecida. Entonces, antes de entrar en materia, lo que yo voy a intentar hacer en esta charla, aunque realmente me ha costado muchísimo cuando he tenido que pensar cómo explicar esto de una manera sencilla, sin ecuaciones, pero intentando al mismo tiempo ser más o menos preciso y no especular un poco con el lenguaje para sonar muy rimbombante. Ese es el objetivo principal de mi charla, pero antes voy a recordar algunos acontecimientos que han tenido lugar recientemente, en el último año o par de años. El más importante, por el que estamos hoy aquí hablando, sucedió el 4 de julio del año pasado en el auditorio principal del CERN, que es el laboratorio donde se ha descubierto el bosón de Higgs. Y aquí se ve una imagen de una fotografía que se tomó durante la presentación de los datos que convencieron finalmente a la comunidad de que realmente se había producido un descubrimiento. Están todos mirando hacia arriba porque estaban mirando la pantalla. Aquí está Fabiola Gianotti, que ha sido declarada persona del año, no me acuerdo, que es la responsable del experimento Atlas, Joe Incandela, que es el responsable del experimento CMS y el director general del CERN. Pues bien, aquí esta fue la reunión donde se hizo público el anuncio del descubrimiento. Y luego, inmediatamente después, como todos sabéis, y probablemente ese es el hecho o la razón por la que hayáis venido tan numerosamente, cosa que os agradezco, esta noticia ocupó por completo la prensa, la televisión y los medios durante unos cuantos días después del descubrimiento. Esto, de hecho, es una fotografía del tablón de anuncios del CERN en el que se ven, bueno, pues, imágenes parecidas a las que he usado yo para ilustrar la charla, ocupando las portadas de todos los periódicos. Y yo creo que es justo e incluso necesario que así sea, porque realmente es un hecho, como voy a intentar contaros, realmente excepcional y que merece atención, como otras muchas noticias, permitidme que les llame, muchas veces banales, que aparecen ocupando primeras planas de los periódicos. Y de hecho, no solo esto atrajo la atención del público, digamos, en general, o de los medios, sino que dentro de los círculos científicos también hay quórum o consenso de que realmente ha sido el descubrimiento más importante del año. Así lo ilustra la portada de la revista Science, que es una de las más prestigiosas y que califica este descubrimiento, pues sí, como la hazaña o el hallazgo del año, digamos. Bien, conjuntamente con toda esta atención que ha recibido este asunto, yo también al menos he echado en falta, cuando he leído las noticias o me he intentado informar, y es que en casi todos los casos se subraya lo importante que es. A ver si me está acoplando el micrófono. En la mayoría de los casos, la prensa o los medios han señalado que es un descubrimiento importantísimo, que, en fin, ha habido un entusiasmo desbordante, lo cual está muy bien, pero yo al menos he echado en falta que alguien intentara explicar realmente qué es lo que se había descubierto. Entonces yo voy a intentar, en vez de enfatizar aún más cómo de importante es esto, etcétera, etcétera, cosa que ya creo que está bastante clara, yo creo que la mejor manera es intentar explicarlo, qué es lo que realmente es el bosón de Higgs, y dejar a los demás que juzguen si semejante hallazgo merece la importancia que se le está dando o no. Quizá una de las confusiones más importantes que ha generado toda esta literatura es el hecho de que se le ha llamado al bosón de Higgs la partícula divina. Y a mí a veces me preguntan que por qué los físicos le llaman o le llamamos así. Y la respuesta es que no hay ni un solo físico que yo conozca que jamás se haya referido de esta manera al bosón de Higgs. Esto, de hecho, viene de una anécdota. Aquí esta es la portada de un libro que escribió un físico, el único que así la ha llamado en toda la historia, que es Leon Lederman,
que es un físico muy brillante, de hecho es premio Nobel de Física en el campo de física de partículas por descubrimientos de partículas fundamentales, y él escribió un libro que traducido se llamaba La partícula maldita, God Damn, porque no conseguía encontrarla. Era un físico experimental que la buscaba y no la conseguía encontrar. Sin embargo, el editor le dijo que esa no era muy buena idea, llamar el libro así, porque era un tanto malsonante para el público, especialmente el americano, que es donde se publicó y se vendía, que eso de maldito, blasfemar, en fin, no iba a tener un gran éxito. Entonces el editor le sugirió que quitara lo del damn y que lo dejara simplemente en la partícula de Dios, que así venderían más libros. Y efectivamente así fue, y el pobre Leon Lederman, que es un físico brillantísimo, en vez de recibir el aplauso de sus colegas, lo que va recibiendo es broncas por haber permitido semejante manipulación, digamos. Pues bien, a toda esta atención han seguido los premios. Recientemente, el viernes pasado, se entregó el premio Príncipe de Asturias a Peter Higgs, que es británico, este señor de aquí, y a François Englert, que es belga, de la Universidad Libre de Bruselas, y también conjuntamente al CERN, que es el laboratorio que luego describiré, donde se ha hecho el descubrimiento, es el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y el jurado dice que por la predicción teórica y la detección experimental del bosón de Higgs. Un poco más adelante, estos trabajos han merecido la concesión del Premio Nobel de Física del año 2013. En este caso se le ha concedido tan solo a Englert y Higgs porque bueno, las reglas del Premio Nobel son tales que impiden entregar un Premio Nobel a una institución, solo se entregan a individuos. Sin embargo, el CERN sí aparecía en la mención en la que se describía el por qué se le había dado el Premio Nobel. Y decía que, bueno, por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro conocimiento del origen de la masa. Ese es el motivo por el que se le ha dado el Premio Nobel. He de decir también que conjuntamente con Englert había Richard Brown, que es un físico estadounidense y belga, tenía creo la doble nacionalidad, que participó de manera igualmente importante a Englert en estos trabajos y que probablemente de no haber fallecido hace 2 años habría recibido también el Premio Nobel. Esta es una fotografía de Brown. Pues bien, ahora sobre los trabajos que merecieron, los trabajos en los que ya se planteó todo lo que Higgs y Englert querían decir, querría decir 2 cosas. En primer lugar, que fueron publicados en el año 64 y muy levemente corregidos o modificados desde entonces. Es decir, que la idea principal, que ahora se ha confirmado experimentalmente, tiene eso, 50 años de existencia hasta que se ha podido confirmar. También querría resaltar que en total los 2 artículos, el que escribió Higgs por un lado y Englert y Brown por el otro, ocupan un total de 5 páginas y media, bueno, con las referencias y demás. Es decir, son trabajos tremendamente sucintos y concretos. Y luego, por otra parte, si uno traduce los títulos de los artículos, que los he traducido aquí debajo, ve que los títulos son prácticamente idénticos en ambos casos. Simetría rota y masa de los mesones vectoriales de Gauge. Lo cual te da una idea, de al ser trabajos que se hicieron independientemente, de que ambos grupos, ambas personas tenían un problema muy concreto en mente. Era tan concreto y tan identificable que pusieron casi exactamente el mismo título a ambos trabajos que se hicieron independientemente. Y también me ha parecido buena idea utilizar estos títulos como guía para ordenar la charla, en la que ahora empezaré ya a hablar de lo que es el bosón de Higgs en sí, e intentar pasar por estos 3 conceptos: simetría, rota, masa, que es más asimilable, y gauge o campos de Gauge. Entiendo que son conceptos un tanto abstractos. No obstante, yo lo voy a intentar. A ver si en 40 o 45 minutos os pudiera dar al menos una aproximación a lo que realmente es. Y si por lo menos no se llega a entender lo que realmente es, si se entendiera lo que no es, ya creo que habría valido la pena el intentarlo, porque a veces por eliminación también se puede llegar al mismo sitio. Entonces, ya digo, a lo largo de la charla utilizaré estas 3 palabras clave para intentar explicar el bosón de Higgs. Bien, ya entrando en materia científica, se puede decir que este descubrimiento es, pues bueno, un último paso en una pregunta central en la física y en la ciencia, que es intentar entender de qué están hechas las cosas, ¿no? De qué está hecha la materia
y no solo de qué está hecha, sino el por qué la materia tiene las propiedades que tiene, por qué permanece unida, por qué se separa, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta que viene de muy antiguo, pero si, por acortar la historia, si nos situamos aproximadamente hacia principios del siglo XX, por aquel entonces ya estaba más o menos claro, no voy a ser muy preciso con las fechas porque creo que no ha lugar para contar lo que quiero decir, pero más o menos a principios del siglo XX ya estaba más o menos claro que toda la materia está hecha de moléculas en general y que las moléculas son agregaciones de átomos, ¿no? Al mismo tiempo también se sabía que un átomo es una estructura compleja en el que hay electrones, que son estas bolitas azules de aquí, que orbitan alrededor de un núcleo central que es muy pequeño y muy pesado, que es el núcleo atómico. Y que a su vez el núcleo atómico está compuesto de partículas que se llaman neutrones y protones. Yo creo que este es un punto de partida justo para empezar a contar la historia. Si alguien tiene preguntas, por favor, no dudéis en interrumpir. Entonces, bien, esto ya supuso un ejercicio de síntesis y de ordenación de lo que por entonces se creían que eran los constituyentes de la materia muy fuerte, y digamos que se reflejó estos grandes avances en la formulación de la tabla periódica de los elementos, en la que se podían explicar cómo los constituyentes de la materia, en este caso átomos, se podían ordenar sus propiedades y clasificar y describir como una agregación en número variable de electrones, protones y neutrones. Esto es un ejercicio de síntesis increíble. Y, bueno, se cumplía de alguna manera el dicho de Demócrito de que todo es átomos y espacio vacío. Esa era un poco la imagen que queda o que reinaba más o menos a principios del siglo XX. Sin embargo, por un lado, los avances tecnológicos que permitieron diseñar, digamos, llamémosle de momento microscopios o dispositivos que permitían explorar distancias cada vez más pequeñas, y también, como decía don Justo, a la perseverancia de los científicos en intentar comprender el átomo, pues poco a poco, al poco tiempo, es decir, debido a esta insistencia, quedó claro que en realidad tanto los neutrones como los protones tenían una cierta estructura, estaban hechos de otras cosas. Si uno en una imagen muy simplista piensa en un protón como en una esfera de estas que te dan las maquinitas con el regalito y la abres, pues dentro verías que hay cosas más pequeñas que lo componen. Estas cosas más pequeñas son los quarks, que así se llaman, y en concreto el protón y el neutrón consisten en la unión de 3 de ellos. Por lo que sabemos a día de hoy, los quarks son lo que se llaman partículas elementales. ¿Qué quiere decir elemental? Elemental quiere decir que, al menos por lo que se conoce a día de hoy, que no tienen ni partes ni estructura. Es decir, que no puedes volver a repetir el ejercicio de abrirlo y ver si hay algo dentro más porque no tiene partes ni estructura. Bien, entonces, a raíz de estos descubrimientos se empezó a elaborar una tabla de las partículas elementales con la idea de que esta y no la tabla periódica de los elementos fuese, digamos, el compendio último de qué están hechos las cosas. A partir de aquí, de esto que acabo de explicar yo, se puede inferir, dices, bueno, el electrón, que se sigue pensando que es una partícula elemental, no tiene estructura, y los quarks arriba y abajo, por su nombre en inglés, que son los que forman el protón y el neutrón. Sin embargo, bien, entonces es importante también notar que no solo se produjeron revoluciones tecnológicas que permitían, digamos, máquinas cada vez más precisas, sino que quizás sea mucho más importante destacar que hubo también revoluciones teóricas en la manera en la que se entendían, pues eso, las leyes fundamentales de la naturaleza. En primer lugar, a principios del siglo XX también se planteó la teoría de la relatividad. Lo hizo Einstein, como saben todos, y no la voy a explicar en su conjunto, pero sí establece 2 ideas que van a ser útiles en el resto de la charla. En primer lugar, establece que hay una cierta equivalencia entre energía y masa, es decir, con la famosa ecuación. Quiere decir que ambas son intercambiables, que la energía puede aparecer o, entre comillas, transmutar en masa, y la masa se puede convertir en energía. Dejémoslo ahí. También establece, por otra parte, la constancia de la velocidad de la luz. Dice que es una constante universal y también dejémoslo ahí. Luego quizá comente algo más adelante, sí. Digamos que la velocidad de la luz es una constante universal.
Al mismo tiempo, que unos años más adelante, también se formuló la mecánica cuántica. La mecánica cuántica introduce la noción, digamos, de incertidumbre o de probabilidad que no existía en la física anterior, en oposición, digamos, al determinismo. Y te viene a decir que no puedes aspirar a saber siempre lo que va a ocurrir cuando uno haga un experimento, porque lo que salga de ese experimento, las leyes que la describen son probabilísticas. Lo más que puedes calcular es con qué probabilidad va a suceder una cosa o con qué probabilidad va a suceder otra. Pero no puedes tener en general la certeza absoluta de lo que va a ocurrir. Introduce una noción de probabilidad que precisamente Einstein la detestaba y decía aquello de que Dios no juega los dados. Él siempre se opuso conceptualmente muy fuertemente a la teoría de la mecánica cuántica, pero bueno, supongo que al final claudicaría. Entonces, estas dos teorías se pueden combinar en lo que se llama la teoría cuántica de campos, que es una teoría que combina simplemente las ideas de la relatividad y la cuántica. Y aquí aparece la primera palabra clave de los artículos de Higgs, Ongler y Brown, que es campo. ¿Por qué? Porque en realidad se habla siempre continuamente de partículas, 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 pero lo que tiene sentido desde un punto de vista físico no es la partícula, sino el campo. Y paso a intentar describir a continuación qué quiere decir esto. Un campo es una magnitud física que toma valores en cualquier punto del espacio. Dicho así, quizá no se entienda, pero ahora vamos con un ejemplo. Uno puede definir, por ejemplo, en esta habitación el campo de densidad del aire. ¿Qué quiere decir? Pues que yo simplemente puedo ir punto por punto y puedo ir midiendo la densidad. Aquí me dirá tanto, en general será más o menos homogénea en esta habitación, pero podría cambiar de un sitio a otro en función de la temperatura, la altura, etc. Además de eso, los campos se pueden excitar. ¿Qué quiere decir excitar? Pues que si yo hago una perturbación local, como por ejemplo dar una palmada, lo que está ocurriendo es que estoy perturbando el campo de densidad y esta perturbación se propaga como una onda, que es el sonido y que habéis oído todos. Los campos son excitables y las excitaciones de los campos son las ondas. Yo aquí lo he ilustrado con una foto de agua. Se podría definir el campo de densidad del agua dentro de una piscina. Pues aquí hay, o de temperatura del agua. Si yo tiro una piedra, puedo excitar ese campo y que salgan gotas, que salgan ondas, etcétera, etcétera. Pues las partículas y las fuerzas se describen utilizando también campos. De tal manera que las partículas son básicamente estados excitados de un campo cuántico. Si yo hablara, por ejemplo, del campo electromagnético, del que todos tenemos al menos una cierta intuición, pues las excitaciones de ese campo serían los fotones, es decir, la luz visible, que evidentemente todos podéis percibir también, y también ciertas excitaciones de ese campo serían las partículas que tienen carga eléctrica, el electrón o el positrón, por ejemplo. Entonces, insisto, lo importante de esto es entender que no se habla de partículas o de fuerzas. Realmente lo que se está discutiendo es campos. Y lo que los físicos han querido entender durante todos estos años no es la partícula de Higgs, es el campo de Higgs. Ese ha sido realmente el centro del debate científico. En el caso del campo de Higgs, pues una excitación de ese campo, si existiera, sería el bosón de Higgs. Que de hecho existe, vamos, ya no vale hablar, es que ya uno tiene la costumbre de hablar, utilizar el subjuntivo como antes de que se descubriera, ya se puede utilizar otras formas verbales. Pues bien, este era un inciso simplemente para intentar poner describir ligeramente el marco teórico. Volvamos ahora a la tabla que estábamos empezando a diseñar antes de cuáles son las partículas elementales. Habíamos dicho que hay electrones y que hay dos tipos de quarks y que con eso puedo ya hacer todos los átomos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se han ido descubriendo otras partículas y esto ha sido un esfuerzo que ha ocupado pues, la gran parte de la física teórica y experimental de todo el siglo XX y parte del XXI. Y se han ido descubriendo poco a poco que hay otras partículas que quizás sean menos familiares. Una de ellas es el neutrino. Un poco más adelante, ¿no? Antes, el muón se descubrió que hay una partícula que es muy parecida al electrón, solo que un poco más pesada, tiene una masa mayor, y que esta partícula viene con su correspondiente neutrino. Y de la misma manera se descubrió otra tercera
con propiedades muy parecidas al electrón, pero y que venía también con su neutrino. No voy a entrar a describir cada una de ellas porque realmente creo que no es necesario para lo que quiero contar. Y a este conjunto de 6 se le llaman leptones. La etimología es del griego leptos o algo así, que quiere decir débil, porque son partículas que interaccionan débilmente. Luego también se fueron descubriendo otros tipos de quark, como el quark extraño, el charm o encantado, el bottom o abajo y el top o arriba o cima. Desde luego el esfuerzo que hicieron en elegir la nomenclatura, en fin, se quedaron ya agotados con descubrirlo y ya luego le dieron cualquier nombre, pero bueno, son los nombres que se le dieron y ahí permanecen. Entonces, este pequeño puzzle que he mostrado aquí constituye, o al menos así se cree a día de hoy, la tabla con todos los constituyentes de la materia. Ahí están todos. Todo lo que vemos existe aquí o en cualquier punto del universo, está hecho de alguna de estas cosas. Pero no bastaba solo con saber de qué están hechas las cosas, sino la siguiente pregunta lógica y fundamental es entender el qué las mantiene unidas. Es decir, cómo se relacionan entre ellas, qué fuerzas hacen que un protón y un electrón decidan juntarse y formar un átomo de hidrógeno. Entonces no bastaba con entender los constituyentes de la materia, sino también hay que entender las fuerzas entre estas partículas. Algunas de ellas tienen masa y por lo tanto se relacionarán por la fuerza gravitatoria, del cual todos tenemos una cierta noción, bueno, una cierta no, una sólida experiencia en saber lo que ocurre con la fuerza gravitatoria. De la misma manera, todos también tenemos una cierta intuición o noción de la fuerza electromagnética, que es responsable de la electricidad, de la luz. La luz es la partícula asociada al campo electromagnético. Pero luego hay otras dos fuerzas fundamentales que son menos conocidas, pero no por menos conocidas, son menos importantes. Son menos conocidas simplemente porque no tenemos experiencia sensible directa sobre ellas, como tenemos sobre la gravedad cuando uno se cae al suelo, o sobre la electricidad cuando uno mete el dedo en el enchufe. Pero la fuerza débil, por contarla muy rápidamente, es la responsable de las desintegraciones nucleares o de la radioactividad. Hace que en un momento dado un neutrón se transmute en un protón y por lo tanto el átomo cambia de naturaleza y se convierte en otra cosa. Eso ocurre debido a las interacciones débiles. Y luego está la fuerza fuerte que se llama, que es la que hace que el núcleo atómico permanezca junto. Su necesidad se puede entender muy fácilmente, como se ve en esta figura. En un núcleo atómico hay varios neutrones, dependiendo del elemento, que aquí están en blanco, y habrá también unos cuantos protones. Los protones tienen todos carga positiva, eléctrica, con lo cual en principio tienden a repelerse, ¿no? Si no hubiera nada que mantuviera el núcleo junto, por repulsión eléctrica, los núcleos explotarían, por así decirlo. Sin embargo, no lo hacen porque hay una fuerza aún más intensa que la eléctrica, que es la que los mantiene unidos. Y esta es la fuerza fuerte. Pues bien, con el paso de los años también se llegó a entender que en realidad las fuerzas se pueden interpretar en términos de partículas en la siguiente manera. Cuando dos partículas cargadas con carga eléctrica, por ejemplo, interaccionan entre sí, dos electrones se acercan y tienen carga, ¿no? Pues en principio puede haber una fuerza entre los dos. Pues esa fuerza se realiza por intercambio de partículas. Un electrón le envía un fotón, que es otra partícula elemental, el otro lo absorbe y entonces se atraen o se repelen en función de la carga, etc. Pero la cuestión es que las fuerzas están mediadas por unos mensajeros, que son también partículas fundamentales. De la misma manera, con la fuerza fuerte se interpreta que ocurre como intercambio de unas partículas que se llaman gluones. La nomenclatura que viene del inglés glue o pegamento, porque son muy fuertes, muy pegajosas. Y de tal manera que los quarks, cuando se relacionan entre ellos, lo hacen cambiando un gluón entre los dos. Y de la misma manera, la fuerza fuerte ocurre por el intercambio de unas partículas que a estas ya ni siquiera le dieron nombre, le pusieron una letra, que es el W más menos y el Z. De tal manera que una vez que se entendió eso, ya sí se puede completar el cuadro de partículas elementales. Están las que constituyen la materia y luego está el fotón, los bosones W y Z y el gluón, que son los mensajeros de fuerza entre estas partículas. Bien,
insisto, el completar este puzzle ha llevado un esfuerzo teórico y experimental increíble. La última partícula en descubrirse fue el TOP, que se descubrió en el acelerador de Tevatron, que está en Chicago, bueno, en Illinois, y eso fue hacia el año 96, una cosa así. Bien, entonces parece que el puzzle está completo. Sin embargo, así querría decir simplemente que el completar este puzzle ha merecido el galardón de 16 premios Nobel de Física en total, sea por física experimental, en el que se realizaron descubrimientos, sea por física teórica, en la que se teorizó sobre qué partículas deberían existir. Bien, bueno, pues este es el puzzle completo de partículas subatómicas. En realidad, uno podría decir, bueno, pues ya está, hemos discutido que hay algunas que tienen carga eléctrica, otras no las tienen, unas tienen carga de color, como son los quarks, otras no las tienen, y otra propiedad intrínseca de las partículas es su masa. Hay algunas que tienen masa, todos los componentes de materia tienen alguna masa, y estos dos bosones de aquí también tienen una masa. Y hay otras que no tienen, como el fotón y el gluón. No, bueno, ¿y qué problema hay? Igual que hay unas que tienen carga eléctrica y otras no tienen, y eso no ha suscitado ningún problema, porque el hecho de que unas tengan masa y otras no tengan, sí es un problema. De hecho, el problema en realidad es que estos dos mensajeros de fuerza tengan masa. El fotón no lo tiene y estos dos sí. Bien, para explicar esto, digamos era inaceptable desde un punto de vista teórico. No se podía formular una teoría que fuese consistente y correcta y que al mismo tiempo permitiera que estos dos señores de aquí tuvieran una cierta masa. Y en realidad ese es el problema que abordaron Higgs y Englert en sus trabajos, el cómo se podía entender que estas dos partículas tuvieran masa. Y para ello plantearon, y por cierto, vuelvo de nuevo al título de los artículos originales, estos dos son los mesones vectoriales o los campos de gauge de los que ellos hablaban en sus artículos. Este W y este Z. Pues bien, lo que ellos propusieron es que en realidad en este puzzle faltaba una pieza fundamental que sería una nueva partícula o un nuevo campo, que fuese la partícula de Higgs y que tuviese un papel completamente distinto a los anteriores. Estos componen la materia, estos transmiten las fuerzas. Debería de haber un campo adicional que fuese el que explicase por qué unos tienen masa y otros no lo tienen. Y esto era necesario, digamos que por consistencia matemática de todo este puzzle, ¿no? Bien, y ahora voy a explicar a continuación, perdonad, aquí. Antes de intentar explicar qué solución planteaban, aparte del introducir una partícula, que ya lo he anunciado, antes de discutir con un poco más de detalle, querría pasar un poco de tiempo explicando por qué es fundamental que las partículas tengan masa. Bien, todo el mundo tiene una noción de lo que es la masa en el sentido de lo que pesan las cosas. Mientras más masa tenga, más pesa, ¿no? Pero en realidad hay una definición que es más amplia y más acertada, que es, digamos, acertada, que es definir la masa como la resistencia de un objeto a ser acelerado. Es decir, si este señor de aquí estuviera moviendo un carrito del Prica que tiene menos masa, le costaría mucho menos. Si tiras de un avión que es mucho más masivo y lo quieres poner de reposo en movimiento, te va a costar muchísimo más. Y lo mismo para frenarlo. Si tienes un avión que va a una gran velocidad y lo quieres frenar, como tiene mucha masa, vas a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. Sin embargo, hay ciertas partículas que son las que no tienen masa y que viajan permanentemente a la velocidad de la luz. En este caso solo conocemos dos, la luz misma, el fotón y los gluones. Estas partículas que no tienen masa es imposible ni acelerarlas ni frenarlas. Ellas van siempre a la velocidad de la luz. Le puedes hacer lo que quieras. Van a ir siempre a la velocidad de la luz. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues esto tiene consecuencias fundamentales a la hora de intentar entender eso, cómo se comporta la materia. Supongamos que estamos en el universo primitivo que unos instantes después del Big Bang. En aquel momento no había átomos, no había protones, no había ninguna estructura formada. Todo consistía simplemente de una sopa de partículas elementales, todas las que acabamos de describir ahora.
Entonces, supongamos que dos de estas partículas elementales del universo primitivo van al encuentro la una de la otra. Y supongamos que no tienen masa, ninguna de ellas tiene masa. Si no tienen masa, van a la velocidad de la luz porque no pueden ir a otra. Entonces, estas partículas se pueden acercar la una a la otra, pueden hablar la una con la otra, cambiando fotones o gluones, dependiendo de sus propiedades, pero estas interacciones, este diálogo entre ellas jamás va a resultar en que se estén quietas o en reposo la una con respecto a la otra, volverán a escapar con la misma velocidad con la que entraron. Si ahora se plantea uno exactamente el mismo escenario, pero con partículas que tengan masa y por lo tanto irán a una velocidad menor de la luz, sí puede pasar que como resultado de estas interacciones que acabo de describir aquí, consigan frenarse la una partícula a la otra y quedarse en un movimiento de reposo relativo la una con respecto a la otra. Es decir, se pueden llegar a frenar la una a la otra y quedarse quietas o en reposo relativo. Esto es como si para bailar con alguien, el otro alguien se tiene que estar relativamente quieto, si no es imposible. Bueno, habrá gente que sí lo consiga, pero es difícil planteárselo. Pues las partículas que van a la velocidad de la luz no se están quietas nunca. Entonces, si yo ahora en este ejemplo que he puesto con partículas con masa, sin darle un nombre a las partículas, y a esto le llamo a un electrón y a otro protón, esto explicaría la formación de un estado ligado de átomo de hidrógeno. Es decir, el hecho de que tengan masa es fundamental para que en el universo primitivo aprendan o tengan la capacidad de, a través de las interacciones, de quedarse quieta la una con respecto a la otra y empezar a formar materia tal y como la conocemos. Porque por agregación o por acumulación de este tipo de fuerzas ya se podría pasar de un átomo de hidrógeno a estructuras mayores, moléculas, todo tipo de gases, planetas, estrellas, galaxias, etcétera, etcétera, y por lo tanto vida. Es decir, si las partículas fundamentales no hubieran tenido masa, la evolución del universo jamás habría conducido a la posibilidad de la existencia de vida. El responsable de que esta y aquella tengan masa es el campo de Higgs. Por eso es tan importante. Si ahora supongamos que pudiéramos apagar este campo de Higgs, pues volveríamos, las partículas perderían su masa y toda la materia conocida se desintegraría automáticamente y volveríamos a un estadio parecido al del universo primitivo. Sería un estado completamente desordenado de partículas viajando en todas direcciones, pero sin ningún tipo de estructura o de cuerpo y, por supuesto, sin vida. Bien. Bien, y ahora queda, para explicar realmente qué solución o qué plantearon Higgs y Englert, hay que hablar de simetrías y de simetrías rotas. Que, como discutiré, está íntimamente relacionado con la masa. En general, todos tenemos alguna, sí, por supuesto, todos la tenemos, una idea de lo que es un objeto simétrico. Simétrico desde un punto de vista geométrico, que además rima. Por ejemplo, si uno coge una esfera, una pompa de jabón, y tú giras esa esfera y luego la vuelves a mirar, lo que ves es exactamente lo mismo que al inicio, porque es simétrica bajo rotaciones. Utilizando un lenguaje un poco más matemático, se podría decir que es invariante bajo rotaciones, pero vamos, quiere decir que es simétrica. Lo mismo pasa con otro tipo de transformaciones. Si yo esta hoja la invierto, hago una transformación de paridad y cambio izquierda y derecha, luego, después de haber hecho esa transformación, volvería a ver lo mismo. De nuevo, tiene una simetría, porque le puedes hacer algo y nada cambia. Sin embargo, las simetrías no son necesariamente todas geométricas. También hay simetrías en las ecuaciones, y esto es ligeramente más abstracto. Estas son las que se llaman simetrías internas, simetrías en las ecuaciones. Y esto me ha resultado muy difícil encontrar un ejemplo. Vamos a intentarlo. Si yo os enseño esta imagen en la que se ve un mapa, ¿no?, con montañas, valles, ríos, etcétera, y pregunto si es simétrica o si el río es simétrico, la respuesta natural es decir que no, porque parece ligeramente desordenado, ¿no? No hay ninguna... En fin, aquí es más alto, allí es más bajo, esto hace muchas curvas, no es simétrico.
Sin embargo, si en lo que yo estoy interesado es en saber cómo se comporta o cómo fluye el agua de este río, sí que hay una serie de simetrías internas en las ecuaciones. Y el ejemplo que se me ha ocurrido es el siguiente. Suponed que yo ahora cojo todos y cada uno de los puntos de este terreno, de este mapa, ¿no? Y a todos le aumento la altitud por exactamente la misma cantidad, digamos 50 metros. Es decir, levanto el terreno 50 metros, todas partes por igual. El agua del río va a seguir corriendo exactamente igual después de hacer eso, ¿no? Porque el agua del río depende de la pendiente que haya, donde hay más pendiente va más rápido, donde hay menos pendiente va más lento. Entonces, las ecuaciones que describen el movimiento del río son simétricas bajo esta transformación. Es decir, ahí hay una simetría que no es evidente a la vista, que no es geométrica, pero que está en las ecuaciones. Bien, este tipo de simetrías se llaman globales. ¿Por qué? Porque yo he hecho exactamente el mismo cambio en todos los puntos. Todo lo he levantado por la misma cantidad. Ahora se puede rizar el rizo y decir, ¿qué ocurriría si yo hago la misma transformación de cambiar la altura, pero la altura la cambio por una cantidad distinta en cada punto? Aquí subo 50 metros, aquí bajo 20, aquí subo 30, aquí quito 40. ¿Cambiaría la manera en la que fluye el agua del río? En este caso sí, porque estaría cambiando la pendiente, ¿no? Si el río va por aquí y yo este punto lo levanto y este lo bajo, estoy aumentando la pendiente. Entonces, si aún así yo insistiera en que nada cambiara tras haber hecho eso, tendría que introducir una fuerza que lo compensara externamente, ¿no? De tal manera que donde ahora corre más, tendría que hacer algo que lo frenara, y donde ahora corre menos, tendría que poner una fuerza exterior que lo acelerara. Pues bien, ¿y todo esto por qué lo cuento? Lo cuento porque es exactamente así como se plantean las ecuaciones que gobiernan la física de partículas y cómo surgen las interacciones. Las simetrías del modelo estándar o de todo el conjunto de partículas que hemos enseñado antes son estas tres. ¿Qué significan? Da igual, son una cierta operación matemática que se hace a las ecuaciones. Una vez que has encontrado la simetría, impones que la simetría no solo sea global, sino que sea también local. Y una vez que lo haces, te aparecen las interacciones o los campos de gauge. Lo entiendo, esto es un poco técnico. No lo vamos a ocultar. Pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque este procedimiento, que puede sonar un poco abstracto, primero es así como se han formulado todas las ecuaciones. ¿Cuál es la simetría adecuada? Y una vez que has encontrado la simetría adecuada, impones que sea local y aparecen los campos de gauge. Sin embargo, este procedimiento no permite, un procedimiento matemático, digamos, no permite, es absolutamente incompatible con que ninguno de estos cuatro tengan masa. Y sin embargo, estos dos de aquí, pues recuerdo que sí lo tienen. Y ahora ya finalmente hemos llegado al punto en el que intento explicar lo que propusieron Higgs y Englert. Ellos dijeron, muy bien, entonces, para que estos tengan masa hemos de romper la simetría. ¿Cómo vamos a romper la simetría? Pues, además de los campos conocidos, electromagnético, gravitatorio, débil y fuerte, tiene que haber aún otro campo adicional. Ese campo adicional es el campo de Higgs. Y este campo adicional tiene que dotar al vacío de una estructura asimétrica. De la siguiente manera. Ese campo tiene que ser tal, este dibujo de aquí vendría a representar la forma de este campo de Higgs en el vacío. Ahora volvemos. De tal manera que este campo, en lugar de preferir estar en un valor igual a 0, prefiere caer por esta especie de sombrero mexicano hasta este valle y situarse en un otro punto donde tiene un valor distinto de 0. De tal manera que antes hemos dicho que las partículas son excitaciones de campos, ¿no? De tal manera que si yo ahora intento mover, y si queréis podéis pensar en una bolita, intento moverme en esta dirección, no me costará esfuerzo porque aquí está llano, digamos, ¿no? Hay simetría en esta dirección. Entonces, las excitaciones del campo de Higgs que vayan en esta dirección no tendrán masa. Sin embargo, las excitaciones del campo de Higgs que vayan en esta otra, como aquí tienen que ir cuesta arriba, sí les va a costar y van a ser excitaciones o partículas con masa. Bien, entonces, introduciendo una estructura asimétrica del vacío, se consigue explicar, o rompiendo la simetría, se consigue explicar de manera natural que haya excitaciones o partículas con esfuerzo o con masa y que las haya sin esfuerzo y sin masa. Y este es básicamente todo lo que yo quería decir en lo que es la parte técnica del campo de Higgs, pero quería decirlo.
Mis disculpas si he frito a alguien por el camino. Entiendo que esto no es sencillo de entender. Fijaros que he dicho una cosa, el campo en el vacío no es nulo. Esto es algo muy importante. ¿Y qué quiere decir? Suponed que en esta habitación, aquí donde estamos nosotros, sacamos absolutamente todo lo que hay adentro. Todas las personas, las sillas, los muebles, etcétera. Echamos las persianas para que no entre luz. Apagamos las luces. Y luego metemos una bomba de vacío para que saque absolutamente todo el aire que hay adentro y no dejamos ni una sola molécula dentro de esta habitación. Suponed además que nos cogemos de esta habitación y nos la llevamos al espacio exterior para que esté lejos de cualquier planeta y tampoco haya campo gravitatorio. Se podría decir que hemos creado la nada, ¿no? Que en esta habitación no hay absolutamente nada. Hemos sacado la materia, el aire, la luz, no hay campo gravitatorio. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que quedaría en esta habitación? Quedaría la nada. ¿Qué es la nada? La nada es la ausencia absoluta de propiedades. Sin embargo, lo que queda, sí queda algo. Y lo que queda es precisamente el campo de Higgs. Eso es lo que quiere decir que tiene un valor no nulo en el vacío. Quiere decir que todo el universo, absolutamente todo el universo, o todo el espacio conocido, está impregnado de este campo y que en todos y cada uno de los puntos donde él vive, es decir, en todo el universo, tiene un valor que es distinto de cero. Esto tiene implicaciones, digamos, filosóficas. Bueno, en fin, eso corresponde a los filósofos hacerlas, pero, en fin, sí viene a decirte que hay una diferencia muy grande entre la nada y el vacío. El vacío es tiene propiedades físicas altamente complicadas. Y esas propiedades se resumen en que está impregnado del campo de Higgs. La nada es muy distinto del vacío. ¿Y cuál es el papel del campo de Higgs? Pues bien, supongamos que ahora en esta habitación, que ya hemos dicho que lo hemos sacado absolutamente todo y solo queda el campo de Higgs, vamos metiendo una por una todas las partículas fundamentales de las que hemos hablado antes. Y que esas partículas vienen de algún sitio hipotético donde no hay campo de Higgs y por lo tanto su masa vale cero. Pues bien, el papel del campo de Higgs es ir dándole masa a todas estas partículas. Supongamos que metemos en la habitación un fotón. El fotón ni se entera de que está el campo de Higgs porque tiene masa cero. No se ve afectado por su presencia. Sin embargo, vamos a ir metiendo otras partículas. Si ahora metes el electrón o los quarks más ligeros, no sé si se ha notado en la animación, pero han entrado un poquito más despacio. ¿Por qué? Porque la presencia con el campo de Higgs, digamos que la fricción, aunque no es un término muy correcto, es lo que les da masa. Si quitáramos el campo de Higgs, irían todas a la velocidad de la luz. Si pones el campo de Higgs, las frena. Y así, las más pesadas, aquellas sí se nota un poco, como el muón o el quark S, que tienen una masa de 0,1, da igual en qué unidades, simplemente son más masivas, sienten más y más y más la presencia del campo de Higgs. Lo mismo pasa con el tau y con el quark C. ¿Por qué? Porque tienen una masa mayor. Y bueno, por aquí viene, ¿cuál viene? El quark B, es otra de la lista, que al ser bastante más masivo se ve mucho más afectado por el campo de Higgs. Tiene una masa de 4,5. Y bueno, ya por aquí viene, este es el quark top. Lo tenía que hacer muy lento porque realmente es muy pesado. Ahora vais a ver cuando salga la masa. Venga, ya llegó. Tiene una masa de 172 GeV, más o menos es como un átomo de oro, aproximadamente una sola partícula. Bien, a mí me prefiero contarlo así, sin embargo, si uno utiliza esta es la metáfora favorita del propio señor Higgs cuando intentaba explicar qué es lo que queda en esta habitación cuando se ha sacado todo. Pues él decía, queda un campo de Higgs, que lo podéis entender como una serie de periodistas que están aquí en la habitación, de tal manera que cuando entra alguien muy famoso en la habitación, por ejemplo Einstein, creo que es Einstein, vamos, no me atrevería a decirlo, todos se arremolinan en torno a él y le hacen muy difícil el que se mueva, ¿no? Sería una persona muy interesante, sería el equivalente de una partícula muy masiva. Sin embargo, si en esta misma habitación entra alguien irrelevante para los medios, se movería tranquilamente, y ese sería el fotón, que es la persona poco interesante. Esta metáfora tiene sus limitaciones, pero bueno, más o menos funciona, espero. Pues bien, ya tenemos todos los ingredientes para completar lo que se llama el modelo. Siempre produce mucho confort el tener este nivel de entendimiento, supongo.
Y ya sí está el puzzle completo. Todas las partículas de materia, los quarks y los leptones, los mensajeros de fuerzas y dándole masas a todos ellos el bosón de Higgs. No ya el bosón, insisto, el campo de Higgs es la entidad realmente importante. Y no solo y la formulación matemática de cómo se relacionan todos entre ellos es tremendamente compacta. No voy a entrar a explicar las ecuaciones, pero si veis que caben perfectamente, eso en una relaxing cap de Standard Model. Aquí cabe absolutamente todo. La notación es muy compacta, pero esto supone un ejercicio de síntesis enorme. Vamos, a mí me parece asombroso. No sé a vosotros. Y de hecho, si uno mira un poco con más de cuidado, ve que la mitad de estas ecuaciones están ocupadas por esta phi, la letra griega, que es el campo de Higgs en las ecuaciones. Todo el mundo sabía que tenía que salir, que tenía que existir, porque si uno elimina, dice, bueno, no existe, es cero, y te quedas solo con lo que queda, lo que te queda matemáticamente no tiene sentido ninguno. Te saldrían ceros infinitos, not a number, por todas partes. Muy bien, pues bueno, he hecho hasta aquí la explicación teórica. Ahora viene la parte de cómo producir un bosón de Higgs en el laboratorio. En realidad, insisto, lo que hay que hacer es excitar o perturbar suficientemente el campo de Higgs para que se materialice en una partícula, que sería el bosón. La receta nos la da de nuevo L igual a mc cuadrado. Tienes que depositar una cantidad de energía igual a la masa que quieres producir por la velocidad de la luz al cuadrado. Venga, pues simplemente tienes que conseguir una gran energía. Entonces uno puede pensar, bueno, pues choquemos dos trenes, por ejemplo, ¿no?, que van a una gran energía. Sin embargo, eso no valdría porque la mecánica cuántica viene y te dice que la tienes que depositar en una región suficientemente pequeña. De hecho, extremadamente pequeña, el inverso de la energía aproximadamente. Y esto es precisamente lo que se hace en los aceleradores de partículas, en el CERN y el Gran Colisionador de Hadrones. Esta es una foto aérea. En realidad estas circunferencias están dibujadas y representan el túnel por donde se aceleran los protones que luego se van a hacer colisionar. En realidad el túnel está excavado a unos 100 metros de profundidad, es decir, no se ve desde el cielo. Este túnel donde se aceleran los protones a muy altas velocidades y luego se hacen colisionar tiene unos 27 kilómetros de diámetro y forma parte eso del CERN, que es lo que quería enseñar de aquí. Así, esto sería una foto de cómo es el túnel por dentro. En realidad tiene unas grandes tuberías. Esas tuberías están recubiertas de imanes y el vacío está hecho dentro de ellas para que nada moleste a los protones mientras se están moviendo, y aquí se les va acelerando, se ponen a dar vueltas y se les va acelerando a los protones. Bueno, esto serían las dependencias del CERN propiamente dichas. Bueno, no he dicho que está en la frontera entre Francia y Suiza. Esto es el lago Le Mans, aquí se ve el aeropuerto de Ginebra, esta parte de aquí ya es Francia, y aquí es donde están las dependencias del CERN, que de hecho es curioso que tiene una frontera privada, aproximadamente por aquí. Y luego, aparte del túnel donde se aceleran las partículas, lo que se hace es que en ciertos puntos de este anillo se cogen los protones que van viajando en dirección contraria, unos en un sentido y otros en otro, y en ciertos puntos se les hace colisionar. Y alrededor de los puntos donde se le hace colisionar se colocan los detectores de partículas, que vienen a ser cámaras de fotos. Tú quieres ver lo que pasa en esa colisión, ¿no? De la misma manera que una cámara de fotos registra la luz, estos detectores, que son máquinas más complejas, registran pues todo lo que sale de esa colisión. Esto es un vídeo, es una animación del servicio de divulgación del CERN, en el que más o menos explica con este vídeo lo que acabo de decir. Estas bolitas luminosas serían no ya un protón, sino un conjunto de ellos, se mandan en paquetes que se van acelerando sucesivamente. Se empieza en un acelerador muy chiquitito, se van insertando en aceleradores más grandes hasta que entran en el LHC. Esto se hace con cavidades de radiofrecuencia, es así como se acelera. Esta sería una imagen, es una recreación de cómo es el túnel por dentro. Están estas tuberías en las que, insisto, está hecho el vacío cuasi absoluto, y por aquí van viajando estos protones con sus 3 quarks que van cada vez a más velocidad, casi la velocidad de la luz, y en ciertos puntos se le desvía de su trayectoria y se le hace colisionar con el otro que viene en la dirección contraria. Y así es como se deposita una gran cantidad de energía en una región muy pequeña. Esta es la colisión.
Y aquí de nuevo está en juego el E igual a mc cuadrado, es lo que decía Manolo de los relojes. Cuando tú rompes un reloj contra otro, lo que va a salir de esa burrada es lo que ya estuviera dentro de los relojes. Es decir, no va a salir nada que no estuviera previamente. Sin embargo, en estas colisiones sí salen cosas. Por ejemplo, podría salir un bosón de Higgs que no existía previamente ni en el protón ni en el protón. Estás convirtiendo energía en materia. Bien, ahora quizá para darle también una perspectiva un poco más amplia, no estrictamente científica, quería decir algunas cosas sobre el CERN. Simplemente decir que, bueno, que fue fundado en el año 54 y que por lo tanto constituye, pues fue uno de los primeros esfuerzos de reunificación y de integración en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es simplemente un poco posterior al Tratado de Roma, que es digamos, el origen histórico de la Unión Europea. Es básicamente un proyecto europeo porque los 20 Estados miembros son solo países europeos, sin embargo hay muchos países asociados, casi todos los países que están aquí en naranja o en rojo, cualquier país que tenga un programa científico mínimamente elaborado participa en el CERN. Y en total tiene trabajando de manera permanente unos 11.000 trabajadores de 100 países, más o menos. España es miembro del CERN, tuvo un pequeño periodo en los años 60, desconozco muy bien los detalles de por qué se entró y se salió, pero hubo ahí un pequeño amago en los años 60 de participar en el CERN, pero bueno, es miembro permanente desde el año 81 y bueno, uno de los principales contribuyentes al CERN, porque de hecho la contribución económica se hace de manera proporcional al Producto Interior Bruto, entonces España es el quinto contribuyente neto al CERN. Y tiene trabajando allí de manera permanente y exclusivamente dedicados al CERN y sus infraestructuras aproximadamente unos 500 científicos. De hecho, creo que era en la mención del Premio Príncipe de Asturias, se elogiaba no solo la hazaña científica que supone el CERN, sino también la hazaña, digamos, política y social que consiste el ser capaces de, a un entorno europeo, crear instituciones como estas, que son verdaderos ejemplos de integración. Yo mismo he estado allí trabajando casi un par de años y allí nadie se cuestiona si tu jefe es alemán o es italiano. Tu jefe es un científico con el que estás trabajando. Y realmente da resultados, ese espíritu de integración da resultados que yo creo que son excepcionales y que quizá habría que intentar llevar a otras áreas. No voy a describir en detalle la máquina porque eso llevaría mucho tiempo. Aquí he recopilado una serie de datos sobre ella. Básicamente lo que quería decir es que, aunque la complejidad sea muy difícil de cuantificar, creo que es muy difícil que me equivoque si digo que esta es el experimento, la máquina más compleja, con mucha diferencia, jamás construida por el hombre. Con muchísima diferencia. El coste, algunos dicen que es elevado, lleva unos 20 años construyéndose y algunos en operación, se estima de unos 3.000 millones de euros. En fin, en todo caso, el CERN no solo nos sitúa en la frontera del conocimiento teórico y científico estrictamente hablando, sino que realmente también nos sitúa en la frontera de la tecnología. Para hacer estas máquinas o para hacer que esto funcione hay que inventar cosas que no existían antes, a niveles de criogenia, a niveles de computación, a niveles de electrónica, prácticamente cualquier sector tecnológico moderno se ha beneficiado de las exigencias que le ha puesto el CERN para llegar a construir todo esto. Gran parte del presupuesto del CERN, curiosamente, se va en consumo eléctrico, porque los imanes que hacen que las partículas vayan en manera circular se alimentan con corriente eléctrica, y de hecho con muchísima de ella, unos 120 megavatios aproximadamente. Luego, los detectores son, insisto, yo creo que el símil de la cámara de fotos es bueno, son grandísimos dispositivos que son muy compactos y muy herméticos y cuyo objetivo es detectar todo lo que sale de la colisión. Son realmente grandes, Atlas es el más grande de ellos e implica de manera directa a 3.000 personas. Y aquí también quería comentar la contribución española. Hay muchas instituciones que participan directamente, sea en la construcción, sea en el mantenimiento, sea en el análisis de datos de este detector. Está el IFIC, el IFAE, bueno, son instituciones de Valencia y Barcelona. También está la Universidad de Granada en este detector. El CMS es igualmente grande, participan unos 3.200 científicos, también hay contribución española de distintas instituciones. Aquí veis la foto, esto es una personita y esto es una sección transversal del detector. Son aparatos realmente complejísimos.
Y hay otros dos detectores más pequeños, que son el ALICE y el LHCb, que no están destinados a descubrir el bosón de Higgs, sino que tienen otros propósitos que no voy a discutir, pero en el que también intervienen instituciones españolas. Pues bien, ya finalmente quería decir qué puede ocurrir cuando uno colisiona dos protones. Ya teníamos la receta, ¿no? He explicado ligeramente cómo funciona la máquina, y lo triste es que aunque uno esté haciendo exactamente lo que hay que hacer para producir un bosón de Higgs, la inmensa mayoría de las veces va a pasar nada interesante, o sea, que no lo vas a producir. Y una vez de aproximadamente entre cada 1000 millones de colisiones, 1000 millones, es decir, tiene que colisionar dos protones 1000 millones de veces hasta que te salga un Higgs. Va a ocurrir un proceso parecido al que tengo esquematizado aquí, que dos gluones se fusionen y den lugar a una partícula de Higgs. Sin embargo, esta partícula no va a alcanzar directamente los detectores, porque como las demás partículas, o la mayoría de ellas, es inestable, y lo que va a ocurrir es que antes de llegar al detector se va a descomponer en partículas más pequeñas, dos bosones Z, por ejemplo, hay otras posibilidades, y esta a su vez se va a descomponer en un par de electrones y de muones, que son partículas muy vulgares, que se producen por centenares y por millares. Y esto es lo que va a llegar al detector. Entonces es un complicado ejercicio de análisis, simplemente viendo este tipo de cosas, inferir si provienen de un Higgs o si provienen de cualquier otra cosa. Y requiere, por supuesto, muchísima paciencia, porque una entre cada 1000 millones de colisiones va a producir un Higgs. Sin embargo, pues la paciencia a los físicos les sobra y han ido acumulando datos con el tiempo. Esto es un ejemplo de cómo se acumulan datos, y se ve aquí este tipo de señales, como el que está aquí representada, son la indicación de que realmente se ha producido... Uy, se me ha vuelto a lanzar. Lo que se hace es comparar lo rojo, que es la expectación teórica de lo que debería de salir si no existe un Higgs, con lo azul, que es la expectación teórica de lo que debería de salir si existe un Higgs. Luego esto se somete a intensos estudios estadísticos porque podría ser ruido o errores en los detectores, y al final todo el mundo se convenció con certeza de que realmente hemos descubierto el Higgs, como aquí lo tenéis al señor. Y esto, una vez que vio esto, el público, pues bueno, se desató la euforia. Este es el mismo auditorio del CERN, el 4 de julio, después de haber visto datos parecidos. El señor Higgs pues se emocionó, yo creo que también me habría emocionado. Y entonces, pues bueno, esta es un poco la historia del descubrimiento de Higgs. Ya para terminar, decir que todo lo que he dicho se refiere tan solo a la materia ordinaria, que es un 4% de la materia conocida. Aún queda una infinidad de preguntas que responder sobre la materia, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, etcétera, etcétera. En fin, como siempre en ciencia, hay muchísimas más preguntas abiertas que respuestas definitivas. Con lo cual no queda más remedio que seguir trabajando, en ello estamos, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier. No has defraudado nuestras expectancias, ¿estabas diciendo? Y no hemos exagerado ni un milímetro, ¿que no? Cuando lo hemos presentado, no hemos exagerado. Yo sí me he enterado, yo no de todo, pero sí me he enterado. Lo que más me ha decepcionado es que esto solo sea el 4%, o sea que todavía nos queda muchísimo. Y creo que no deberíamos de perder la oportunidad de agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotros. Un placer. Y no me resisto, está la sala demasiado llena para que alguien no tenga una curiosidad, una pregunta. Sí, ya se ve una mano por allí. Sí, pregunta. Buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Bueno, Sí. en primer lugar, agradecer su charla, la verdad me ha parecido muy interesante. Gracias. Pero la verdad que me ha quedado un poco una incógnita. Cuando hablábamos del campo de Higgs y que introducíamos las distintas partículas, ¿sí? ¿Suponíamos que las partículas las introducíamos sin masa? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay a la hora de introducir un fotón o, por ejemplo, otro tipo de partícula o un quark? Bien, en tu pregunta va por un aspecto un tanto, la parte precisamente más técnica de la charla. La respuesta sería decir,
A ver, voy a ir hacia el sombrero mexicano. Aquí te refieres tú, ¿no? Un poco más bueno. Bueno, en cualquier Un poco caso, más digamos, abstracto. es un poco complicado, porque en realidad cuando se introduce el campo de Higgs no se introduce uno, sino que se introducen 4 de ellos. 4 campos de Higgs diferentes. Esos 4 campos de Higgs viven en una estructura asimétrica como la que he planteado. Esto se llama técnicamente el potencial de Higgs. De esos 4 campos de Higgs, 3 son absorbidos por estas partículas que previamente no tenían masa y entonces pasan a tenerla. Esos 3 campos de Higgs desaparecen, son comidos por estos 3 y como resultado de la digestión adquieren masa, que es un fenómeno muy habitual. Y esta otra no. En realidad el campo de Higgs solo afecta a lo que se llama la fuerza débil. Se cree que antes de este mecanismo el electromagnetismo y la fuerza débil eran una sola fuerza. Este mecanismo las separa. Por un lado hace que el electromagnetismo se separe y sigue estando sin masa, y por el otro lado hace que la fuerza débil adquiera masa. Luego, por otra parte, están las partículas que no son mensajeros de fuerza, que son los fermiones, por ejemplo, un quark, etcétera, etcétera. Y el campo, es que esto es realmente técnico, el campo de Higgs permite que las distintas quiralidades del campo se acoplen y den masa. No sé si era esa tu pregunta. No, pero formúlamela otra vez. Tú dices que qué diferencia hay entre unas y otras. Supongo eso, que claro. Pero bueno, en el fondo no termina de ver la diferencia un poco entre los 4 campos son iguales o. No, los 4 campos hay. ¿Por qué actúan de una manera sobre las partículas y sobre otras? Bien, o sea, exactamente este es el mecanismo. El campo de Higgs te permite un mecanismo sólido que te explique por qué unas puede, o sea, que te permita poner masas en las ecuaciones, pero no te dice exactamente por qué la masa del quark ligero es relativamente pequeña y la del top es extremadamente grande. Eso no te lo dice. Eso de hecho es lo que se llama el problema de la jerarquía, porque una cosa que no gusta nada a los físicos, que están acostumbrados a ver patrones de regularidad, es que, a ver si llego, es que haya una diferencia tan enorme de masas entre todas las partículas. De hecho, las hay que no tienen masa, las hay que tienen una masa pequeña y las hay, bueno, va a tardar mucho en salir. Y este que tiene una masa, hay una diferencia de un factor 1.000.000 entre los quarks más ligeros y los más pesados. Esto es lo que se llama el problema de la jerarquía. Y está abierto, no hay una respuesta para ello. Y esto no te lo explica el bosón, la presencia del campo de Higgs. El campo de Higgs simplemente te permite que todos estos tipos tengan masa, pero no te dice cuál deben de tener cada uno de ellos. Ahora ya sí me voy a leer un artículo de Science que explicaba también, pero que al cuarto párrafo lo dejé porque ya no me estaba enterando. Ya no sabes si estaba leyendo La Guerra de la Galaxia o Física de Es que precisamente. Pero yo tengo un par de curiosidades muy pedestres, muy mundanas. Sí. Una es que lo mismo que el conocimiento profundo de la física nuclear permitió el desarrollo de energía atómica Sí. basado en fusión, fisión, ¿cabe esperar el desarrollo de aplicaciones, digamos, de generación de energía o de generación de materia, de generación de algo que no se nos cabe ahora mismo en la cabeza a partir de este descubrimiento? Concebibles, son perfectamente concebibles. Que haya alguien realmente pensando en eso ahora mismo, no lo creo. Creo que era Pasteur quien decía que no hay ciencia aplicada, sino que hay aplicaciones de la ciencia, ¿no? Es posible. Es que estas preguntas, claro. Esto me recuerda un poco al esto para qué vale, ¿no? Reconduciéndolo un poco. Esto para qué vale. Sí hay, o sea, directamente de este mecanismo de Higgs en concreto, si nosotros llegaremos alguna vez a manipularlo en el laboratorio, como por ejemplo para darle más masa a unas partículas, quitárselas a otras, eso ahora mismo no está en el horizonte cercano. Utilizar directamente este pedacito de conocimiento que hemos discutido y utilizarlo de alguna manera. Es posible que ocurra. De hecho, cuando se planteó la mecánica cuántica en los años 20 aproximadamente, al principio del siglo XX, que era una cosa tremendamente abstracta e ininteligible, nadie pensaba que toda la electrónica moderna de hoy iba a estar basada en la mecánica cuántica. De la misma manera, hay infinidades de aplicaciones de todo el conocimiento tecnológico que se saca de construir máquinas como el CERN. Por ejemplo, para quien no lo sepa, la web, por ejemplo,
el Internet, por así decirlo, se inventó en el CERN, como un mecanismo para compartir datos relacionados con la física de partículas. Es decir, beneficios tecnológicos los hay a miles de millones. Aplicaciones concretas de este mecanismo, no lo sé, ahora mismo nadie lo está discutiendo. Pero esto me recuerda también la frase de Feynman, que decía que la física es como el sexo, que puede tener consecuencias muy importantes, pero que no es por eso por lo que lo hacemos. Pues más o menos es la misma situación. Buenísimo. Tengo una mucho más sencilla. Sí. Si el bosón de Higgs o el campo de Higgs lo ocupa absolutamente todo, Sí. todo, Sí. ¿qué ocurre si lo sacas de esa habitación que habías puesto en el espacio exterior sin nada más? ¿Desaparecería la irregularidad del vacío? Desaparecería la irregularidad del vacío, las partículas pasarían todas a no tener ninguna masa y toda la materia se desintegraría, se produciría una explosión violenta y muy caliente y volveríamos a un estado parecido al universo primitivo, en la que no había, eran todo partículas corriendo enloquecidamente en todas direcciones. Vamos, según el conocimiento que tenemos del mecanismo, puede que no sucediera exactamente así. ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta más, profesor Gamero, por favor? No sé si, supongo que sí, que habrás leído hace unos días que vino una información del tema de la masa de los fotones. Sí. Básicamente, los fotones, partículas de interacción sin masa, Sí. bosones, y parece que han ligado, en un estado cuántico, han ligado dos Sí. fotones y decía, se comportan como si fueran moléculas de fotones que tuvieran masa como las partículas, como los fermiones. Sí, sí, de hecho, el mecanismo que inspiró a Higgs y a Englert para proponer esto de la simetría del vacío fue precisamente el observar que los fotones dentro de un semiconductor, de un superconductor, adquieren masa por un mecanismo parecido. En este caso lo que pasa es que el campo no es ese campo que le daría masa a los fotones no sería un campo fundamental, es decir, irreducible. Hay veces que por asociación de distintos fenómenos se puede llegar a producir un campo efectivo, como por ejemplo el que producen los electrones, los pares de Cooper dentro de un semiconductor, que efectivamente dan lugar a un campo que hace como si fuera un campo de Higgs, pero no es un campo fundamental. Es decir, este mecanismo se puede repetir en la naturaleza para explicar generación de masas. La diferencia, y de hecho eso sirvió de inspiración a Higgs y a Englert para plantearlo, el estudio de los superconductores. La diferencia es que ese fenómeno al que tú te refieres no sería fundamental en el sentido de que se puede descomponer en partes más pequeñas. No sé si era esa la pregunta. Bueno, agradecerte lo que nos has contado, que ha hecho que nos enteremos de algunas cosas que no sabíamos. Y básicamente la diferencia que hay entre el vacío y la nada. Sí. La pregunta va en esa dirección precisamente, ya en términos físicos, claro. Cuando lo que tenemos es el campo de Higgs, ese campo de Higgs es constante, como me has dicho, Sí. en términos más físicos, uniforme y estacionario. Sí, tiene un valor esperado del vacío que es constante. Y es muy difícilmente excitable. Precisamente por eso cuesta tanto producir la partícula, porque no hay manera de que cambie de tomar ese valor promedio y oscile en su valor. Que eso no tiene más remedio que hace que sea así, porque si eso, claro, la partícula, la masa que tomara dependería Del punto, sí, justamente, sí, justamente. ¿Alguien más en la sala? Me consta que en la mesa hay una pregunta. Si no lo... Sí, voy a hacer otra pregunta. Una de esas sencillas. Sí, Manolo me hará una pregunta sencilla. Perfecto, voy a hacer una pregunta sencilla. Tiene que ver también con el futuro. Todos sabemos que hacer predicciones, no me acuerdo quién decía esa genial frase, hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando se refieren al futuro. Claro. Y estaba un poco por ahí, pero he visto que también estás interesado en la interacción gravitatoria y demás. El esquema era precioso, pero la primera fuerza, esa que todos conocemos, porque Sí. cuando nos caemos nos damos coscorrones por culpa de la gravedad, ¿dónde entra en el esquema de partículas elementales o cómo se la puede hacer entrar? Por eso la pregunta va sobre el futuro, ¿no? Sí, sí. Manolo lo que está diciendo, para quien no lo sepa, es que si os fijáis hasta ahora, yo he estado hablando de campo fuerte, débil y electromagnético, y la gravedad no la he mencionado en ningún momento. De hecho, uno de los grandes problemas de la física actual es intentar
hacer una teoría cuántica de campos para gravedad, es decir, cuantizar la teoría de la gravedad. A día de hoy eso no se ha conseguido. Si eso se consiguiera, pues saldría la partícula que transmite la gravedad, que sería el gravitón, que tendría un cierto spin, y la incorporaríamos al esquema que hemos estado discutiendo durante la charla. A día de hoy eso no se ha conseguido por problemas, digamos, estrictamente técnicos, problemas matemáticos. El único esfuerzo que ha tenido éxito en conseguir una teoría cuántica de la gravedad es la teoría de cuerdas, de la que a lo mejor habéis hablado, y esa es su motivación principal. Sin embargo, la teoría de cuerdas es compleja y implica una serie de cosas. Implica que tiene que haber partículas supersimétricas, implica que tiene que haber más dimensiones, implica una serie de cosas de las que no tenemos ni constancia ni evidencia ninguna. Entonces, de momento está en el congelador, porque claro, a fin de cuentas, esto son ciencias empíricas. Tú puedes tener la teoría que quieras, pero luego tienes que confirmarla. El único candidato teórico sólido que ofrece cuantización de gravedad es teoría de cuerdas, y por los datos que están saliendo del LHC, me parece que ni flores, que no, va a ser que no. No, porque implica que tendrían que existir, en particular, supercuerdas. El super viene de supersimetría. Implicaría que tiene que haber partículas supersimétricas. Si las hubiera, habrían salido en estas colisiones, o se cree que habrían salido y no se ha visto ni una. Entonces, pero eso es un gran problema abierto. De hecho, probablemente... Y la pregunta es como si eres de Niccolò Cano. Veo que eres de teoría de cuerdas y no de gravedad de bucles, ¿no? No. Ah, quantum loops. Bueno, sí, no. Hay otra posibilidad que son los quantum loops. Está la otra por ahí que hay con menos de hecho, seguidores. sí, otro candidato a darle contenido físico al vacío es lo que se llama la constante cosmológica. Yo he dicho que el vacío, ahí lo que hay es el campo de Higgs, pero puede que haya también una forma de energía misteriosa, que es lo que se llama la constante cosmológica, que sería una densidad de energía negativa y que es la que hace que el universo se esté expandiendo más rápidamente de lo que debería. Pero bueno, eso está en la lista de cosas para hacer. Eso lo dejamos para el siglo XXI, a ver si a finales del siglo XXI se queda hecho. No, yo lo que estoy viendo es que te vamos a traer otro día, Javier, porque aquí hay bastantes partículas todavía que contar y Sí. no habrá que esperar a otro bosón de Higgs, pero seguro que te recibiremos con mucho agrado y gracias de nuevo por tu conferencia y por hacernos comprender cosas tan tremendamente complicadas. Y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias, me alegra mucho que haya diferencias de edad, de origen y de todo, y espero que sigáis asistiendo con la misma alegría y abundancia a las próximas conferencias. La Semana de la Ciencia está al caer, empieza la semana que viene y bueno, esperemos que haya mucha afluencia de público y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, gracias.